Capítulo 3. Distribuciones continuas de probabilidad. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de una distribución continua. Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Recordemos que una variable aleatoria continua es aquella que podemos expresar con números decimales. Las probabilidades de las variables aleatorias continuas se definen el área bajo la curva de su densidad de probabilidad. Entonces gráficamente vamos a tener esto. Aquí vamos a calcular es esta área bajo esta curva. Entonces eso nos va a representar en este caso la probabilidad. Como primera distribución continua vamos a ver la distribución exponencial. Anteriormente habíamos visto la distribución de Poisson, que es una distribución discreta, y en esa distribución lo que calculábamos era el número de ocurrencias sobre algún intervalo de tiempo o espacio. Entonces, como nos damos cuenta, Poisson medíamos era el número de ocurrencias. Ahora, con la distribución exponencial, lo que vamos a medir es el tiempo que pasa entre tales ocurrencias. Entonces, recordemos que el tiempo es una variable aleatoria continua. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar será la siguiente: la probabilidad de que el lapso sea menor o igual. Hay que tener en cuenta que como es continua, vamos a utilizar menor o igual a una X cantidad. Y la expresión será esta: igual 1 menos e a la menos lambda por t. Sería esto gráficamente, entonces sería el área bajo esta curva de aquí, y en este caso t es el tiempo. Lambda es 1 sobre promedio, entonces el promedio es el promedio de ocurrencia. Entonces debemos tener en cuenta aquí que nos van a dar dos variables, tiempo y promedio, y e es el número de Euler o Euler. Aquí se hace una recomendación que el tiempo y el promedio deben estar en las mismas unidades. Esto quiere decir que si el promedio está en horas, el tiempo debe también estar en horas. O si el promedio está en minutos, el tiempo también debe estar en minutos. Si el tiempo nos lo dan en minutos y el promedio nos lo dan en horas, debemos pasar a hacer la conversión. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, se sabe que el tiempo promedio de espera de una persona que llama a un centro de atención al público para ser atendido por un asesor es de 5 minutos, presentándose como una variable aleatoria exponencial. Encuentra la probabilidad de que una persona que llame al azar en un momento dado tenga que esperar menos de 10 minutos para ser atendido. Entonces aquí ya nos está diciendo que es una variable aleatoria exponencial. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es identificar las variables. Entonces tenemos aquí donde dice que el tiempo promedio es 5 minutos. Entonces ya tenemos que el promedio es 5 minutos. Y el tiempo es, en este caso, lo que hace la variable x, la incógnita. Entonces, en este caso, la incógnita es el tiempo. Entonces, dice que el tiempo sea menor o igual a 10 minutos. Entonces, utilizamos esta expresión. Ya lo que hacemos es reemplazar aquí. Recordemos que lambda es 1 sobre promedio, ¿sí? O sea, 1 sobre 5. Y lo que hacemos ya es colocar los valores. Entonces, 1 menos e a la menos 1 sobre 5, que es lambda, por 10, donde 10 es tiempo. Al hacer estas operaciones en la calculadora, tenemos que es 0.86. O sea que la probabilidad de que una persona que llama para ser atendido que tarde menos de 10 minutos es del 86%. También podemos decir que, que la persona que llama que tarde más de 10 minutos sería el 14%, o sea, el resto, lo que hace falta para el 100%. Entonces vamos a verificar estos valores en Excel. Aquí tenemos el ejercicio en Excel. Como dijimos, ya inicialmente lo que teníamos que hacer era identificar las variables. Dijimos que el promedio era 5 y el tiempo 10 minutos. Entonces aquí nos ubicamos sobre cualquier casilla. Vamos a f de x. Aquí nos van a aparecer todas las fórmulas. Aquí Excel tiene más de 5 millones de fórmulas. Vamos a utilizar las fórmulas estadísticas. Una vez estemos en las fórmulas estadísticas, aquí está de forma alfabética, vamos a buscar la distribución exponencial. Entonces miren, aquí está la distribución exponencial, punto n, le damos a aceptar y aquí x, en este caso x es el tiempo que es 10 minutos, lambda, dijimos que era 1 sobre promedio, o sea 1 sobre 5, colocamos 1 dividido 5 y aquí en acumulado siempre es 1. Entonces miren que aquí nos da la respuesta 0.864. Si le damos a aceptar, la respuesta nos saldrá aquí. Muchas gracias.